Otro de los elementos que nosotros vemos para poder cuidar dentro de lo que es el paciente con ventilación mecánica es la generación de neumonía asociada a ventilador. Desde el momento en que colocamos un tubo endotraqueal dentro de la vía aérea, estamos invadiéndolo y estamos generando una entrada artificial y una vía de entrada de gérmenes. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la neumonía asociada al ventilador? Siempre tiene de lado dos condiciones. Uno son las alteraciones inmunes que específicamente en COVID se considera que tienen un papel sumamente importante. Se está considerando COVID como una enfermedad inmunosupresora, ¿no? Va a disminuir lo que significa la actividad de los linfocitos T, va a generar también un daño directo a la mucosa, al epitelio de la mucosa respiratoria, ¿no? Y con este daño incrementa la adherencia bacteriana, ¿no? Que al tener una colonización nasofaringea, nosotros, en la cual decíamos, desde que un paciente entra al hospital, empieza a cambiar su flora orofaringea normal, y vamos a encontrar entonces estos condicionantes previos de la fisiopatología. Si agregamos a esto una condición como la que hemos pasado en la pandemia, con una sobrecarga de los sistemas, con sistemas desorganizados, con estrategias de prevención subóptima en las que nos faltaban recursos, en la que el recurso humano no estaba suficientemente entrenado para mantener el adecuado cuidado de la vía aérea, ¿no? Y el adecuado nivelamiento, el control tan estricto, como decíamos, de esta zona, entonces realmente eso se convierte en un factor adicional. Los otros elementos que también van a tener propios de COVID son los tapones mucosos que generan atelectasia y que van a perpetuar en los casos en los que la ventilación y la sedación se van a prolongar en forma exagerada, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con el hecho de tener un personal tanto entrenado como no sobresaturado, ¿no? Si el personal está sobresaturado, no tiene tiempo pues de estar monitorizando en forma adecuada si el paciente ya está para suspender el bloqueo neuromuscular o para despertar y buscarle ventilación espontánea y evaluar cuál es la condición de ventilación espontánea. Otros elementos adicionales en COVID son el hecho de los micro y macrotrombos que generan embolismo pulmonar o microinfartos pulmonares, ¿no? Hay que recordar que en COVID se han descrito algunos cavidades o abscesos pulmonares en forma muy precoz que parecen haber sido producto inclusive de infartos pulmonares, ¿no? Entonces, esto también genera, donde hay infarto, hay isquemia, y donde hay isquemia también hay mayor predisposición a colonización. Y lo que decíamos, la linfopenia, la inmunoparálisis propia del COVID, más la inmunomodulación por los corticoides. Por más que los corticoides tengan un nivel adecuado, también tienen un papel en la inmunomodulación. Entonces, lo que sí es claro en COVID es que en relación al ARDS no COVID, la neumonía asociada es mucho mayor. Se ha encontrado esto inclusive en las condiciones más óptimas que han podido tener algunas unidades de cuidado intensivo a nivel del mundo, y se considera que eso es por la misma fisiopatología que estábamos describiendo acá, ¿no? Otro de los elementos importantes que ha contribuido a la neumonía asociada a ventilador es el exceso de capas de protección de los trabajadores de salud. En algún momento pasamos a protegernos más nosotros mismos, fue una cuestión humana, fue una cuestión del desconocimiento de la enfermedad, ahora la conocemos más, estamos más tranquilos, controlamos mejor su forma de diseminación, ¿no? Pero recordemos que en algún momento teníamos una ropa debajo, teníamos el mameluco, teníamos el mandil encima y teníamos 3 capas de guantes, y con preconizado de que no nos quitábamos la capa inferior. Entonces, esa capa inferior no se desinfectaba frecuentemente y generalmente llevaba a que hubiera una menor frecuencia de lavado de manos, y con eso se incrementaba el daño en estos pacientes. Pasamos a cuidarnos demasiado nosotros y a descuidar también un poco al paciente. Actualmente nosotros, por ejemplo, en Almenare ya no usamos los mamelucos, usamos solamente
ya sabemos, somos bien conscientes, trabajamos con la protección plena de vía aérea, trabajamos con una máscara N95 o con un respirador con FFP2, ¿no? Y con protección ocular por lentes o por careta, o los que tienen sus máscaras de careta completa con filtros también trabajan con eso. Y se dispone también de PAPR para los procedimientos que puedan ser de mucho riesgo de aerosolización. Entonces, estas capas de protección, como decíamos, habían tenido también que ver, ¿no? Entonces, y el otro elemento importante en el Perú es la automedicación. Hay un estudio en el que han encontrado efectivamente que los pacientes que recibieron antibióticos en forma indiscriminada, extrahospitalaria e intrahospitalaria, han tenido una mayor incidencia porque efectivamente se ha manipulado su flora normal y se han seleccionado cepas multidrogoresistentes. Se ha puesto ese paciente en una condición mucho más frágil el, para la aparición de neumonía asociada al ventilador, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la neumonía asociada al ventilador? La pregunta ¿es una traqueobronquitis? ¿Es una neumonía? Vamos a tomar una muestra proximal, distal, vamos a tomarla mediante muestras broncoscópicas o por estrategias ciegas como minival, catéteres telescopados o por catéter de aspiración simple. Es lo suficientemente sensible en nuestro laboratorio de microbiología. En el caso de nosotros tenemos ya años de una buena correlación con microbiología y una confianza bastante alta en cuanto a lo que ellos registran. Sin embargo, hay que recordar que por lo menos durante los primeros meses, la toma de muestras, no es malo contar esto, la toma de muestra respiratoria fue sumamente difícil. No nos recibían las muestras respiratorias en microbiología porque no contaban con elementos adecuados de control de vía aérea y porque se pensaba que porque evidentemente la muestra significaba un riesgo. En ese momento no se sabía qué tanto era el riesgo de la muestra en líquido. Ahora sabemos que es mucho menos la aerosolización por la muestra si es que es adecuadamente manejada, ¿no? Pero entonces, y los trabajadores de salud tampoco aspiraban o sacaban muestras, sobre todo si es que tenían que hacerlo con circuito abierto. Los que teníamos circuito cerrado lo hacíamos con bastante más tranquilidad porque el circuito cerrado sabemos que nos da una seguridad en cuanto a lo que es el manejo del paciente. También teníamos entonces, ingresábamos la muestra y no nos daban el extendido del gram de inmediato, ni tampoco en las primeras 6 o 12 horas, ¿no? Teníamos con frecuencia que esperar el curso del cultivo definitivo, que en el mejor de los casos estaba en unas 48 a 72 horas, ¿no? Con un adelanto y una tipificación hacia el cuarto o quinto día. Entonces, por lo tanto, durante la primera fase, sobre todo de la pandemia, hemos tenido un acceso muy limitado a lo que eran los cultivos. Y en la segunda fase, nosotros ya hemos podido manejar mucho mejor esto y tenemos ahora un adecuado control y una adecuada toma de muestras cada vez que sospechamos que puede estarse agregando una infección nosocomial en los pacientes, ¿no? Entonces, esta ha sido una situación que lamentablemente hemos pasado, ¿no? Y con frecuencia han sido gérmenes MDR y PDR, ¿no? Hay que recordar que en estos pacientes también los antimicrobianos, la mayoría eran obesos y por lo tanto la mayoría tenían una farmacocinética alterada que en muchas ocasiones no se tuvo en cuenta en determinados contextos con personal menos entrenado. Y por lo tanto, se puede haber quedado corto en cuanto a lo que era el manejo de estos pacientes y también el hecho mismo de la patología con componente vascular de COVID hacía que el pulmón estuviera hipoperfundido y que algunos de los antimicrobianos no tuvieran realmente una concentración adecuada en el tejido. Por lo tanto, había un incremento en el riesgo de la falla de tratamiento y nosotros no tenemos monitoreo de drogas terapéuticas, en otros lugares sí recurrieron al monitoreo terapéutico de las drogas, de los fármacos antimicrobianos, nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces,
¿Cómo voy a definir entonces la neumonía asociada a ventilador? Clásicamente hablamos de nuevos infiltrados, de deterioro oxigenatorio, de reactivación séptica, de la toma de cultivos, ¿no? Nosotros aprendimos que cada vez que nosotros teníamos una caída importante de la mejoría oxigenatoria del paciente, así no tuviera fiebre o los marcadores todavía estuvieran leves, había que empezar a tomar las muestras en ese momento. Y generalmente en el curso de las próximas 48 horas se instalaban los indicios sépticos, pero ya nosotros teníamos adelantado el curso del cultivo y con frecuencia teníamos respuestas del cultivo y podíamos empezar terapia. Hay que entender acá lo que siempre decimos, ¿no? Cada hospital necesita construir su mapa microbiológico. Construyendo el mapa microbiológico, nosotros podemos dirigir las estrategias empíricas y el desescalamiento posterior. Entonces, a comienzo de la pandemia, lo usual en la mayoría de las unidades, ¿no? Lo que pasó también era en mi unidad, es que cada vez que se pensaba en una sospecha de gérmenes, MDR, empezaban con el clásico meropenem, vancomicina. Y eran pacientes que ya venían manipulados desde la casa o desde el piso, con cefalosporinas, con quinolonas, con piperacilina, tazobactam. Tuvimos alguno que venía con artapenen, imipenem desde la casa, ¿no? Entonces, que ya venían con la flora alterada. A medida que empezamos a recoger las muestras, nosotros identificamos lo que han identificado en casi todo el mundo, Acinetobacter baumannii MDR, ¿no? Ese Acinetobacter nos ha perseguido terriblemente y tuvimos que cambiar la estrategia y tuvimos que recurrir nosotros al manejo empírico de colistina tigeciclina. Trabajamos estrechamente con infectología, que es lo que se tiene que hacer para poder identificar bien cuáles son nuestros gérmenes y cuál puede ser la cobertura empírica más adecuada para estos pacientes. Entonces, antes de la pandemia, la cobertura empírica más adecuada era un carbapenem y solamente si en el gram teníamos gram positivos se agregaba una cobertura para gram positivos. Después de lo que fue la tipificación de nuestros gérmenes, la cobertura empírica en un paciente que tiene más de 10 días dentro de la unidad y presenta un deterioro oxigenatorio con sospecha de neumonía asociada a ventilador, con nuevos infiltrados, con deterioro oxigenatorio, con secreciones purulentas, ¿no? En ese caso agregamos nosotros colistina, tigeciclina, solo si el gram nos dice que hay en gram positivos o cuando se ha removido algún acceso vascular sospechoso, agregamos cobertura para gram positivos con linezolid que penetra mejor en el pulmón. Vamos a hablar ahora del compromiso hemodinámico en la COVID-19. Entonces, el compromiso hemodinámico es de varios tipos. En COVID-19, este es un ploteo de un estudio en el que estudiaron el compromiso hemodinámico en pacientes con COVID-19 y establecieron un mapa en el cual plotearon la fracción de eyección versus el índice cardíaco de los pacientes. Y encontraron que habían 4 grupos de pacientes. Aquellos grupos divididos por baja fracción de eyección, alta fracción de eyección o bajo índice cardíaco y alto índice cardíaco. Y se encontró que el grupo de mayor mortalidad era aquel grupo que tenía baja fracción de eyección con un bajo índice cardíaco. Y traducido en cómo encontraríamos las funciones de este paciente, este es el paciente que va a tener dependencia de vasopresores, pero que no va a tener una respuesta taquicardizante adecuada para poder compensar el índice cardíaco, para poder compensar la fracción de eyección disminuida, ¿no? Entonces, se ha encontrado entonces que el compromiso hemodinámico es de 2 tipos, de predominio distributivo por la sepsis viral tal y como la conocemos. COVID es una sepsis de origen viral, nos ha permitido identificar eso, ¿no?
Y el otro componente importante ha sido la miocarditis por sepsis viral o, en su defecto, los otros componentes en los pacientes que tenían alguna comorbilidad, como los pacientes hipertensos o diabéticos y que hacían enfermedad y que podían tener una enfermedad coronaria subyacente o mínima, pero que evidentemente ante la injuria hacían un deterioro de la función cardíaca, ¿no? El otro componente del compromiso hemodinámico es la falla ventricular derecha. Y en esta falla ventricular derecha, el principal componente ha sido la sobredistensión por la ventilación mecánica invasiva, que generaba disminución del retorno venoso e incremento de las presiones de la arteria pulmonar con sobrecarga del trabajo derecho. O en los casos en los que se ha encontrado un componente obstructivo con tromboembolismo comprobado, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de depresión miocardia en COVID-19? Debemos recordar que se ha registrado que el virus se ha podido rescatar de los órganos, de diferentes órganos. Se ha rescatado de cerebro, se ha rescatado de riñones, se ha rescatado de intestinos, se ha rescatado de corazón. Entonces, el principal mecanismo es la miocarditis o el síndrome de Takotsubo, el corazón de estrés por citoquinas inflamatorias. Adicionalmente, vamos a encontrar entonces infarto de miocardio, ¿no? Disfunción microcirculatoria, embolismo pulmonar y hasta taponamiento cardíaco asociado inclusive a la miocarditis. En algunos pacientes hemos encontrado derrame pericárdico, ¿no? Importante, que puede haber generado en algunos taponamiento y que ha sido necesario drenarlo, ¿no? Tiene efectos sobre la ventilación, los efectos de la ventilación mecánica invasiva y también la restricción. La política restrictiva de los fluidos que tenemos en COVID a veces ha incidido y ha requerido ser, por eso es que requiere ser cuidadosamente valorada en el paciente para valorar las variables de precarga y asegurarse de que estamos, dando el suficiente contenido para el flujo sanguíneo, ¿no? Que estamos dando la precarga adecuada. Entonces, nosotros tenemos dos componentes, entonces, en la disfunción miocárdica. Un componente agudo que tiene injuria de los miocitos, inflamación pericárdica e isquemia microvascular directamente atribuida a la infiltración viral. Y un mecanismo crónico que implica la generación de arritmias por disfunción de las uniones, ¿no? Y por escaras no isquémicas, con fibrosis postinflamatoria por la inflamación crónica de las que puede inclusive causar arritmias reentrantes. Entonces, parte de la depresión miocárdica en COVID también se asocia a estas arritmias, que son más frecuentes en estos pacientes que en otro tipo de pacientes de distrés respiratorio. El componente de la sepsis viral se debe a la liberación de las citoquinas. Es mucho más frecuente en el escenario que veíamos de tormenta de citoquinas, que por alguna razón lo estamos viendo menos en este tiempo. Y en quienes sí se ve bastante notorio es en los niños y adultos jóvenes, en la forma del síndrome inflamatorio, el síndrome inflamatorio multisistémico. MISC para los jóvenes y para la edad pediátrica y el MISA para la edad adulta, ¿no? Entonces hay que recordar entonces que COVID-19 tiene entonces una activación inflamatoria que va a generar esta sepsis viral que contribuye a la parte distributiva de este hecho. Entonces, si regresamos ahí a las preguntas, ¿no? La pregunta número 7 está con respecto a las recomendaciones en fluidoterapia. Y pregunta acerca de qué hacemos en COVID-19 y shock, y decimos que sugerimos usar una estrategia conservadora de administración de los líquidos con cristaloides en lugar de una estrategia liberal. Entonces, en general, en resucitación de fluidos en cuidados críticos, los coloides sintéticos están siendo dejados de lado. No los estamos usando más, estamos pasando más bien al uso de los cristaloides, y los que sí están empezando a tener evidencia de tener lugar son las soluciones balanceadas como el lactato Ringer, como el isofundin o como el Plasma-Lyte, para evitar los efectos adversos de la solución salina, que es la que todos tenemos a la mano,
con acidosis hiperclorémica y con hipernatremia, que finalmente lleva a incremento de la sobrecarga intersticial. Entonces, lo que ocurre con solución salina es que pasa fácilmente por gradiente de presiones, ¿no? De un lado a otro de la membrana hacia el intersticio y arrastra consigo los solutos. Por lo tanto, a medida que agreguemos más fluidos, vamos a tener más solutos y vamos a empezar a entrar con el paciente en un incremento del sodio corporal total que incrementa el edema e incrementa el peso sobre la pared torácica, de la pared torácica sobre los pulmones del que habíamos hablado. Entonces, con respecto a esta, entonces debemos recordar entonces que en el shock por COVID-19 nosotros tenemos que ejecutar una monitorización hemodinámica en la cual la primera medida que vamos a nosotros a buscar es lo que significa cómo está el estado de la precarga. Y para el estado de la precarga, las recomendaciones, que en este caso no están necesariamente en la guía, sí están en las recomendaciones de SIM, sí están en las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign de SCCM, ¿no? Incluye la utilización de medidas dinámicas para la evaluación de la respuesta a fluidos. Las variaciones de volumen sistólico, las variaciones de presión de pulso, en donde no las hay, seguir lo que es la tendencia de la presión venosa central como tendencia y no como valor absoluto, y la respuesta de las presiones hacia la elevación pasiva de las presas, de las piernas o al reto de fluidos, que vamos a explicar más adelante. El seguimiento de variables clínicas como el llenado capilar, el lactato y la temperatura de la piel. Estos son elementos importantes de la monitorización hemodinámica en los cuales se ha incidido específicamente, inciden las sociedades en estas medidas porque son las medidas que van a ser más reproducibles en el común de las unidades. No todas las unidades tienen un aparato como este, donde estamos mirando constantemente las variables hemodinámicas hasta las más finas, ¿no? Entonces, pero sí pueden tener un monitor con presión invasiva donde podamos valorar la variación de la presión de pulso, por ejemplo, y buscar la variabilidad mediante maniobras más simples, ¿no? La elevación pasiva de piernas es una maniobra que requiere una monitorización, que va a permitir la monitorización del volumen de stroke requerido. Hay que recordar que nosotros tenemos una reserva de volumen en las piernas. ¿Cómo se hace esta maniobra? El paciente tiene que estar en una posición semi-recumbente, ¿no? De 45 grados antes de empezar la maniobra y se hace la elevación brusca de la maniobra de las piernas a 45 grados. Si esta elevación de las maniobras que ejecuta un autorreto de fluidos porque incrementa la carga de la reserva que se queda en las piernas hacia la circulación, ¿no? Hacia la circulación central. Entonces, si esta maniobra logra incrementar el gasto cardíaco o logra incrementar más que la presión arterial, esta maniobra entonces es efectiva en cuanto al paciente y logra mejorar en ese momento sus variables. Entonces, esta maniobra nos está diciendo que el paciente es respondedor a fluidos y que podemos proceder a darle una carga inicial de fluidos. Hay que recordar que el reto de fluidos no significa que tengamos que darle una carga adicional, sino que vemos la respuesta a fluidos, damos un par de cargas, compensamos y a partir de ahí nuevamente tomamos una estrategia conservadora, porque se ha demostrado que el balance positivo acumulado excesivo en más de 1500 va a generar más bien mayor mortalidad. Entonces, el reto de fluido implica el vigilar el volumen minuto de stroke en el monitor en donde lo tenemos, ¿no? Cargamos 200 a 250 mililitros de fluidos en 5 a 10 minutos y observamos. Si logramos un incremento, ¿no?, de más del 10% en el volumen de stroke de este paciente, entonces podemos recurrir nuevamente a un nuevo reto de fluidos para lograr mejorar la perfusión. Si no lo logramos, entonces tenemos que volver a evaluar el stroke volumen, el volumen de stroke para buscar signos clínicos de pérdida de fluidos. Y si se reduce, volvemos a hacer el reto de fluidos. Este reto de fluidos, entonces, lo que nos dice es que el paciente es respondedor y que solamente debe repetirse si es que encontramos que lo incrementa. Una vez que vemos que ya no lo incrementa, nosotros no procedemos a pasar más fluidos al paciente. La otra monitorización simple es el llenado capilar.
para el cual nosotros podemos utilizar dos aspectos, la mano o si no, el esternón. Que estén, la mano la colocamos al nivel del corazón, aplicamos la presión cutánea durante 5 segundos en la punta de uno de los dedos y vemos el retroceso de la misma. Un llenado capilar de menor de 2 segundos nos indica que la perfusión está conservada. Un llenado capilar más prolongado que eso nos indica que que la perfusión está comprometida. El lactato sérico, que es un reflejo en el shock de metabolismo anaeróbico, debe estar por debajo de menos 2 milimoles por litro. La mayor parte de los equipos de gasometría arterial ahora les mide el lactato y por lo tanto nos permite monitorizarlo con cada muestra de gasometría que tengamos en uno de estos pacientes para poderlo medir. Entonces, cuando nosotros hacemos la monitorización, entonces la primera medida, se escapó la diapositiva acerca de lo que eran los vasopresores, ¿no? Entonces, la primera medida va a ser optimizar lo que es la precarga. Si no responde el paciente a la precarga y persiste la perfusión disminuida, entonces tenemos que recurrir a los vasopresores, dentro de los cuales la indicación inicial debe ser la norepinefrina. Y nuevamente valorar al paciente con norepinefrina que recupere el llenado capilar, que recupere el gasto urinario, ¿no? Para poder contrarrestar el choque en el paciente. Y si esto no funciona, entonces tenemos donde se pueda contar con ecografía o con medidas de gasto cardíaco más finas, hay que pensar en lo que es la depresión miocárdica y aplicar dobutamina para manejo de la contracción. Vamos a hablar ahora, en cuanto a esta calidad de cuidado, de un bundle que ya está desde hace cierto tiempo en cuidado intensivo. El paciente que sale de cuidado intensivo debe salir lúcido, debe salir funcional, debe salir con la capacidad de poder caminar, de poderse mover, no debe quedar discapacitado, ¿no? Entonces, el bundle del ABCDF es parte de lo que es el movimiento de liberación de la UCI, en el cual se identifica que si bien es cierto la UCI empieza a generar menos mortalidad, pero también al mismo tiempo que genera menos mortalidad, empieza a generar más discapacidad. Entonces, se valora esto y se empiezan a tomar una serie de medidas dentro de las cuales está el manejo adecuado del dolor, la disminución del tiempo de sedación y relajación mediante los test de ventilación espontánea, la adecuada elección de la analgesia y la sedación y evitar el bloqueo neuromuscular lo más posible, el manejo, la detección y el manejo del delirio y la ansiedad, la movilización precoz y el involucramiento con la familia. Y como ustedes ven, dentro de todo este bundle, la pandemia, al quitarnos recursos y al quitarnos el contacto familiar, nos generó una severa dificultad con respecto a los pacientes. Entonces acá quiero entrar en lo que es la fisioterapia en el paciente crítico. La fisioterapia en el paciente crítico es una especialidad aparte. En otros países de nuestra Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, el fisioterapeuta o terapeuta respiratorio y cardiovascular de las unidades de cuidado intensivo es una profesión aparte, es una formación específica, ¿no? Y dependen directamente de los médicos de cuidados intensivos y su trabajo es concomitante con las enfermeras. Entonces, donde el paciente se va a intubar, está el fisioterapeuta, donde el paciente está en ventilación no invasiva, donde el paciente está en cánula de alto flujo, está el fisioterapeuta, ¿no? Entonces, el fisioterapeuta, entonces, entra acá a ayudarnos a cubrir esta parte del E, de lo que es el bundle del ABCDF, que es la movilización precoz y el ejercicio, ¿no? Y para evitar lo que es el síndrome PICS, que se caracteriza como una secuela de los pacientes que han estado en cuidado intensivo, generalmente con ventilación mecánica, y que va a determinar que en ellos hay una disfunción física, una disfunción mental, con un severo compromiso psicológico en cada uno, y también una disfunción cognitiva. Esta
parte es sumamente importante de instalar y acá hay que definir lo que se llama precoz. No solamente debemos sobrevivir, no podemos jactarnos de tener una mortalidad baja cuando la discapacidad de los pacientes que tenemos es sumamente alta. Necesitamos la intervención de estos profesionales y entender que la intervención tiene que romper un tabú, y es que el tabú es solamente cuando el paciente ha mejorado, ingresa el fisioterapeuta a manejarlos. El síndrome post-UCI en el COVID nos ha afectado a nivel mundial y tuvo diferentes repercusiones sobre todo este punto. En la primera oleada, el COVID genera una morbimortalidad directamente por la patología. En la cola de la primera oleada y de la segunda y de la tercera, vamos a tener a estos pacientes con síndrome post-UCI. Y estos pacientes con síndrome post-UCI van a entrar a un grupo de pacientes crónicos que también consumen recursos de salud, tanto hospitalarios como domiciliarios. La segunda oleada generalmente tiene un impacto en la restricción de recursos en patología urgente en los SARS-CoV-2. Perú fue diferente porque desde la primera oleada tuvo el impacto sobre ambos. Nosotros detuvimos en la primera oleada totalmente cualquier atención hacia patología no COVID y solo se mantuvieron las urgencias, con los costos humanos y económicos que eso significa. La tercera oleada va en el impacto en la interrupción del cuidado del enfermo crónico, al cual nosotros, si no cuidamos el síndrome PICS, agregado por esta gran carga de pacientes en ventilación mecánica de COVID, vamos a engrosar el número de enfermos crónicos para cuidar, tanto respiratorios como musculares, como inclusive psicológicos, ¿no? Y la cuarta oleada es el impacto en la salud mental de los profesionales. Yo diría que justamente por eso se calificó la segunda oleada de lo que fue COVID en el país como un verdadero tsunami, porque realmente todos sentimos el impacto. Estos impactos que en otros lugares del mundo han sido subsiguientes, nosotros los tuvimos todos en la segunda oleada y realmente no los queremos ver. Entonces ahí vienen las recomendaciones por rehabilitación respiratoria, que es como está planteado en la guía. Y por eso, en forma intencional, yo he planteado la intervención kinésica o la intervención de la fisioterapia. Cuando nosotros solamente hablamos de rehabilitación, dentro de nuestra mente está, ok, después que ya salió, recién me ocupo de la rehabilitación. Pero la rehabilitación, más bien, tiene que darse en una forma precoz para disminuir una amenaza que es la debilidad muscular adquirida en la UCI. Si nosotros vemos hasta el tono muscular de esta paciente, vean ustedes cómo está el brazo caído, la pierna caída, el pie que ya está formándose el equino. Entonces, este paciente ya está sufriendo el embate de lo que es la debilidad muscular adquirida en UCI. Lo tenemos relajado, sedado, no lo estamos moviendo, además de eso es obesa, cuidamos su nutrición, pero hay que recordar que sin movimiento los nutrientes que demos no ingresan al miocito y por lo tanto la atrofia muscular persiste, ¿no? Entonces, lo que queremos acá, lo que quiero particularmente acá, es hacer el cambio de los conceptos. De esta unidad donde tenemos al paciente totalmente acostado, bueno, en este caso el PRO no está justificado, vean ustedes a una cabecera menor de 30 grados, muy ocupados de toditita la parafernalia que está en el paciente, a un cambio muy centrado en la persona, donde el paciente, aún con su ventilador mecánico, está movilizándose, está despierto, está recibiendo inclusive la visita de la familia. Esto es lo que buscábamos antes de la pandemia y ahora lo estamos volviendo a buscar. Estamos tratando de mejorar, de buscar de movilizar lo más rápidamente a los pacientes a las áreas no COVID en cuanto cumplen su alta epidemiológica, para poder permitir el acceso a la familia y en algunos casos de familiares vacunados o que ya hayan pasado ya hayan pasado la enfermedad, también estamos permitiendo el acceso a los familiares en estas áreas en forma, sobre todo a los pacientes que están despiertos y que ya están intentando ventilar, ¿no? Entonces,
Con respecto a la rehabilitación temprana, entonces, la recomendación dice que el inicio y el tipo de rehabilitación depende de los criterios de seguridad que pueda tener el paciente. Esa es toda una charla aparte. El tipo de ventilación y los recursos disponibles en la institución. Vean ustedes, este paciente está de pie, con su ventilador, está tratando de rehabilitarse, pero para que él esté de pie, acá tenemos a los 2 fisios, la enfermera, y tenemos a todo el equipo, médicos asistentes, médicos residentes, que están con él trabajando para lo que es su rehabilitación respiratoria. Está de pie con su ventilador, ¿no? Debe realizarse un programa de rehabilitación al alta, eso es cierto, muy cierto, pero yo quiero insistir mucho en el concepto, y vamos a mostrar en los slides más adelante, de que la intervención se debe dar en los pacientes, inclusive desde el momento en que están con control total. Y los programas de rehabilitación, yo vuelvo a llamarle, no le quiero llamar rehabilitación, quiero llamarle terapia respiratoria, fisioterapia respiratoria, deben ser ejecutados por equipos multidisciplinarios y deben ser personalizados. En el mundo, en la evidencia con respecto a lo que es la intervención precoz está increciendo. Pero para lo que son guías todavía falta y sobre todo tenemos que romper una serie de barreras. ¿A qué llamamos movilización precoz en terapia intensiva? Que esa sería la forma adecuada de enfocar. A la aplicación intensa y precoz de la fisioterapia en el paciente críticamente enfermo en UCI, incluyendo aquellos con ventilación mecánica invasiva. Esta movilización precoz da una serie de ventajas. Reducción de la inmovilidad, reducción de la debilidad adquirida en UCI, mejoría de la función física, mejoría de la funcionalidad respiratoria, reducción del tiempo de destete del ventilador. Aquel paciente que empieza a movilizarse precozmente es el paciente que tolera mejor el destete del ventilador, reducción de la estancia en la UCI y por lo tanto reducción de la estancia hospitalaria. Esto debe ser manejado, como decíamos, con un equipo multidisciplinario. La fisioterapia precoz no es solamente la indicación al fisioterapeuta, ni a la enfermera donde no hay el fisioterapeuta. La fisioterapia precoz implica el juicio y la determinación del médico que determina el inicio, prescribe la sedación consciente, analgesia, controla el delirio o también indica lo que es la movilización pasiva en el momento en que el paciente está todavía con soporte ventilatorio pleno. Implica al enfermero intensivista que aplica lo indicado farmacológicamente por el médico, organiza el proceso de fisioterapia respiratoria y implica al fisioterapeuta, que en este caso es el que directamente va a coordinar la sesión de ejercicio y establece el programa de acuerdo a la fuerza muscular y el nivel de conciencia. Nosotros no tenemos en este país como especialidad específica dentro de salida de las universidades la fisioterapia respiratoria. Es un grupo que ya viene trabajando más de 20 años, puedo decir con mucho orgullo que esto se empezó en el Hospital Almenara, ¿no? Y que trabajan activamente con los pacientes, inclusive en el ventilador mecánico. Y que en el caso de nosotros tenemos médicos rehabilitadores integrados al manejo, a nuestro trabajo en cuidados intensivos y que han entendido y engranan con nosotros y con los fisioterapeutas y permiten la adecuación y permiten la asignación del trabajo para estos profesionales que son cortos para poder racionalizar su trabajo. En los países desarrollados, la proporción del fisioterapeuta es en unidades generales de 1 para 4 o para 6 pacientes. Y en caso de que el paciente esté muy dependiente, podemos indicar un fisioterapeuta hasta para 2 pacientes. Entonces, debe ser un miembro más de nuestros equipos de trabajo. Nosotros sí los hemos tenido, han ayudado muchísimo, creemos que también hemos contribuido a hacer notar su presencia dentro de los equipos de trabajo de cuidado intensivo. El técnico de enfermería y la nutricionista. Los protocolos de movilización aplicados al paciente crítico tienen una serie de niveles. Y vean ustedes que el nivel 1
implica el paciente inconsciente, ¿no? Que se encuentra todavía totalmente dependiente del ventilador mecánico, donde los movimientos de terapia pasivos y la estimulación muscular inclusive pueden permitir que ese paciente no entre en sarcopenia inducida por la inmovilidad. Y nosotros tenemos que indicarlo desde ese momento. Y desde el momento en que el paciente empieza a ser más consciente, a ese paciente hay que indicarle ya los movimientos activos, las posiciones de sentado y la movilización. Entonces, ahí decimos, está con tubo, no lo muevas, se va a salir el tubo. Un equipo bien entrenado, bien compenetrado todos, el fisioterapeuta, el enfermero, el médico, el terapista, el médico residente, saben que vamos a proceder a mover, a sentar a los pacientes para poder disminuir el peso del diafragma de la posición de acostado a darle más bien una mayor libertad al diafragma en la posición de sedente y favorecer de esa forma los ejercicios respiratorios y las ventilaciones que empiecen a ser espontáneas del paciente para el destete. Entonces, el protocolo de movilización precoz, por ejemplo, de Bruselas, este es un ejemplo del protocolo de Bruselas, ¿no? Indica, como ustedes ven, niveles desde nivel pasivo de nivel 0 al nivel 1 y a partir del nivel 2 progresivamente una serie de trabajos, ¿no? Entonces, las contraindicaciones para la movilización precoz incluyen bastante pocas, ¿no? Desde el nivel del 1 al 4. Naturalmente en el 0 todo es pasivo. Del nivel del 1 al 4, igualito, si tenemos alguna contraindicación, lo mínimo que hacemos son ejercicios pasivos, ¿no? Entonces, incluyen el infarto de miocardio agudo, confirmado por el electrocardiograma, sangrado activo, incremento de la presión intracraniana con inestabilidad mayor, fractura de pelvis o de columna vertebral inestables y, naturalmente, cuando hemos decidido suspender la terapia. Cuando se suspende la terapia, cuando se limita la terapia, entonces también se limita lo que es la participación del fisioterapeuta, porque también es una cuestión de racionalización del recurso. Los criterios de seguridad, existen unos criterios de seguridad para la realización de la movilización precoz. Yo quiero agradecer al licenciado Milton Santillán, que fue paz presidente, el primer presidente de SOPEFTI, de la Sociedad Peruana de Fisioterapia Intensiva, ¿no? En que me facilitó esta información, ¿no? Y que es muy interesante, ¿no? Donde encontramos entonces los consensos de expertos y las recomendaciones y los criterios de seguridad para la movilización activa de los pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, de estos criterios se califican en de bajo riesgo, de riesgo potencial o muy peligrosos, ¿no? Y vemos acá que hay una revisión sistemática de los criterios de seguridad, donde hay criterios vasculares, cardiovasculares, con parámetros bastante marcados, criterios respiratorios, criterios neurológicos, criterios ortopédicos y otros criterios como la ausencia de bloqueantes neuromusculares, la ausencia de bolsas de Bogotá, no estar en cuidados paliativos y otros más que implican los criterios de seguridad. La presencia de algunos de estos criterios de seguridad preclude evidentemente la movilización precoz de los pacientes. Entonces, pero hay que superar barreras de la movilización precoz. Las principales barreras que hay que superar para la movilización precoz implican barreras relacionadas al paciente, es decir, que el paciente esté en condiciones que presente alguna contraindicación o que presente alguna, que no presente criterios de seguridad, barreras estructurales, que no tengamos la suficiente cantidad de personal para poderlo hacer, barreras relacionadas al proceso, que nos falte todavía la integración de los equipos y la facilidad para poder hacer estos ejemplos de estas circunstancias de movilización precoz. Pero yo diría que lo más importante para esto son las barreras culturales. El hecho de tener el capitán del equipo, el médico, sea consciente de que la fisioterapia no va a dañar al paciente. Bien aplicada, siguiendo los criterios de seguridad, es favorable para el paciente, permite su recuperación más rápida, permite que lo destete más temprano, permite que lo saque de la UCI más rápido y con menos discapacidad. Vamos terminando ya la charla como conclusiones.
vamos a decir que la monitorización de la ventilación mecánica es clínica, instrumental y multimodal y permite tanto la optimización del soporte como la prevención de las complicaciones. La ventilación mecánica es la principal herramienta de trabajo de COVID, de tratamiento de COVID, perdón. Hasta ahora debemos recordar que solo nos queda como un tratamiento aceptado el uso de los corticoides en las dosis que ya conocemos, y que todo el tratamiento de COVID generalmente es soporte, manejo de la disfunción respiratoria primariamente y de las otras disfunciones agregadas. Y no está exenta de complicaciones que pueden prevenirse para minimizar el efecto del deletérea. El compromiso hemodinámico en COVID incluye varios mecanismos. El soporte implica la monitorización cuidadosa de variables clínicas y dinámicas de fácil aplicación. Los cristaloides son el fluido de elección y la norepinefrina es el vasopresor de elección. Y que la terapia kinésica o rehabilitación, como está nombrado acá, debe instalarse precozmente para limitar la discapacidad post-COVID y para lograr una recuperación más rápida de estos pacientes. Mi reconocimiento siempre a todo mi equipo. Es un equipo de lujo, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, residentes que se sumaron, los residentes, tengo residentes rotantes que se sintieron realmente UCI Almenara, UCI COVID Almenara, y que dieron la lucha con los pocos recursos que se tenían en algún momento. Hemos trabajado en condiciones no óptimas, pero hemos sacado adelante un gran número de pacientes y esa satisfacción queda en lo más profundo de nuestras fibras de Purkinje. Y agradecerles a nombre de todos ellos el haber tenido en cuenta esta capacitación y el haberme permitido dirigirme a ustedes tanto con las conclusiones específicas de la guía para su aplicación, como con parte de la experiencia que hemos tenido en el Hospital Almenara. Muchas gracias, doctora Rosa. Nuevamente extendemos nuestras felicitaciones y el agradecimiento es nuestro por dedicar ese tiempo valioso para poder compartir sus conocimientos, ser nuestra ponente y poder también transmitir cada una de sus experiencias con tan importante información que nos ha podido brindar en esta mañana. Tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. La primera nos indica, ¿la elevación pasiva por cuánto tiempo? La elevación pasiva tiene que estar por lo menos 2 minutos para poder evaluar en ese momento los cambios en cuanto al gasto cardíaco, donde tengas monitorización de gasto cardíaco por contorno de onda de pulso, que es el que más han podido acceder, o por lo menos en todo caso con respecto a la presión arterial. Hay que recordar que hay más impacto sobre el gasto cardíaco que sobre la presión arterial. Sin embargo, sí hay variabilidad también en la presión al momento de levantarlas. Muy bien, doctora. Estimados participantes, se encuentran habilitados la posibilidad de que ustedes pueden activar sus micrófonos. Algunos de ustedes me solicitaron, pueden hacer su intervención directamente, por favor. Hago extensiva las felicitaciones de nuestra participante. Es un gran equipo interdisciplinario. El trabajo en equipo genera el éxito en un objetivo común. Muchas gracias, participante. Gracias. ¿Algún otro compañero que desee intervenir y preguntar directamente a la doctora? Tenemos una siguiente pregunta que nos dice, primeramente es el reconocimiento, doctora, que le hacen llegar, sus saludos y admiración a su persona. Y la pregunta, quisiera saber más sobre el estrés y el strain, por favor, ya que son parámetros importantes. Correcto. Vamos a reforzar entonces. El estrés es el reflejo de lo que es la aplicación de las presiones de la vía aérea hacia la pared alveolar, ¿no? Es la fuerza y que va a generar, entonces, las presiones sostenidas van a generar un daño por sobredistensión de la pared alveolar. La aplicación de fuerza sobre superficie. El strain, y eso se va a traducir en lo que conocemos entonces como el barotrauma. El strain, la consecuencia del estrés no contemplado va a ser la ruptura de las paredes alveolares,
¿no? Va a ser el enfisema e inclusive hasta el neumotórax. El strain es el incremento de las fuerzas de distensión y nuevamente retracción que genera en este movimiento constante una injuria dentro de lo que es la pared alveolar también por este movimiento, ¿no? Entonces, eso es el strain. Cuando nosotros hablamos entonces del strain, hablamos de las variables de volumen y la capacidad reducida del baby lung. Cuando hablamos del estrés, hablamos de los componentes de las presiones dentro de la vía aérea, de la presión de meseta incrementada y de la driving pressure aumentada. Muy bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. No tenemos más preguntas, tal vez alguno de los participantes se anime. Esperamos de repente algunos segundos más. Igual por el chat le hacen llegar su agradecimiento y felicitaciones. Muy bien, doctora. Nuevamente reiteramos nuestro profundo agradecimiento y el honor que hemos tenido poder compartir con usted esta mañana en este día feriado, pero qué tan importante y que ha sido poder tener esta ponencia de tanta calidad profesional. Para finalizar esta charla, usted nos puede dar algunas recomendaciones finales, por favor. Sí, yo agradezco a quien reconoce lo que es el trabajo del equipo y sí me gustaría mucho que empezáramos a trabajar, como decíamos ayer, entendiendo que estamos en épocas de cambio. En estas épocas de cambio tenemos que, después de la tormenta, ver la luz, y después de la tormenta ver la luz, debemos tener en cuenta que necesitamos cerrar nuestras brechas de conocimiento, de tecnología, de recursos físicos y de recursos humanos. Y para cerrar las brechas de recursos humanos, es necesario que entendamos que las unidades de cuidado intensivo, entre otras cosas, tienen que incluir al fisioterapeuta respiratorio como parte del equipo, ¿no? Y que tienen que incluir un trabajo transversal en el cual el plan lo ejecuta todo el equipo, no solamente está a cargo del médico o de la enfermera. Hay labores específicas, pero el plan lo tiene que conocer el equipo en pleno para poderlo seguir llevando adelante. Lo otro que me gustaría incidir mucho es que la ventilación mecánica y el manejo del paciente crítico es una especialidad y que si bien es cierto, nosotros damos una serie de pautas acá, necesitan siempre, por lo menos hasta que se pueda lograr una madurez, muchos lugares han empezado sus unidades de cuidado crítico naturalmente con menos presión que lo que se tenía ahora en COVID con no especialistas, pero que sí requiere una constancia y un constante un entrenamiento pertinaz en cuanto a al aprendizaje de una serie de habilidades de cuidado crítico, ¿no? Y que seguimos aprendiendo, todos los que estamos acá estamos solamente contándoles lo que hemos aprendido, ¿no? Además de lo que seguimos leyendo, seguimos estudiando, seguimos tratando de compartir también lo que hacemos y tenemos que investigar. Son cosas que hay que tratar de sacar adelante para cambiar este sistema, ¿no? Y no volver a pasar lo mismo que hemos pasado. Muchas gracias, doctora Rosa. Nuestro agradecimiento nuevamente a usted por su tiempo, su dedicación, asimismo a la organizadora de este evento, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, IETSI, de Salud, quien se preocupa por capacitar a cada uno de sus colaboradores. Y también otro reconocimiento a cada uno de ustedes, los asistentes, por su participación en un día especial como es el día de hoy, que es feriado, pero se aprovecha para una capacitación de un gran nivel y tan importante en una coyuntura actual que estamos viviendo, ¿no? Es importante resaltar el trabajo de cada uno de ustedes del campo de la salud, que día a día se han jugado el rol más importante en esta pandemia. Muchas gracias por esa labor, toda nuestra admiración a cada uno de ustedes, todo nuestro reconocimiento y en una gratitud eterna por esa dedicación, por salvar vidas, por sacrificar de repente muchas veces su tiempo, incluso poner en riesgo su salud, pero justamente lo hacen con mucho amor, con mucha dedicación.
Muchas gracias por todo ello. Doctora Rosa, con estas últimas palabras habíamos terminado la sesión de hoy. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Muchas gracias. Buen día también, doctora. Muchas gracias.